nuestra bandera. Saludos, amada iglesia, bienvenidos a nuestro tiempo de Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta, reunión familiar. Estamos entregando en esta oportunidad un tema muy especial como es el Tutti Frutti del Espíritu Santo. Sí, según Gálatas 5, 22 al 25, el fruto del Espíritu tiene 9 sabores, 9 características. Por eso su servidor les dice, estamos frente a un Tutti Frutti que debe de aparecer en nuestro carácter. Bienvenidos todos, es un honor tenerles con nosotros. No dejamos de recordarles que estos 9 características del fruto del Espíritu Santo se dividen en 3 grupos. Amor, gozo, paz es mi relación con el Creador. Paciencia, benignidad y bondad es mi relación con el prójimo. ¿Sí? Fe, mansedumbre y templanza es una relación interna consigo mismo que bendice mi relación con Dios y con mi prójimo. Hoy vamos a terminar la segunda triada. Sí, paciencia, benignidad y bondad. Y el tema de hoy es la bondad ejercitada en el necesitado. La bondad ejercitada en el necesitado. La diferencia entre benignidad y bondad, estamos diciendo, afirmando que la benignidad es más pasiva en el interior de la persona y esa benignidad beneficia a los que nos rodean. Un cónyuge, los hijos, los empleados, los estudiantes, los trabajadores, las ovejas, siempre se beneficiarán de un hombre o una mujer llena de benignidad y que tiene características como las de las bienaventuranzas de Mateo 5. Gálatas 5, 22, 23 sigue diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra bondad significa en el griego original agathosune, que significa beneficiarse, que otros se beneficien de esas virtudes. Significa aquella calidad moral que se describe mediante el adjetivo bien, bueno. La amabilidad y la bondad están íntimamente relacionadas. A la amabilidad corresponde la palabra original frestotes. Es la palabra más amplia para bondad. Se define como la virtud totalmente equipada. ¿En qué se diferencia? Agathosune puede y debe reprender y disciplinar, mientras que frestotes no hace más que ayudar. Entonces ya aquí estamos ya no frente a la benignidad, sino frente a la bondad que busca al necesitado, que busca cubrir una necesidad, que busca ayudar a aquel que está mal en muchos sentidos. El gran léxico del Nuevo Testamento, o el gran lexicógrafo del Nuevo Testamento, Trench, dice que Jesús dio muestras de su bondad cuando limpió el templo y echó a los que lo habían convertido el templo en un bazar. Sí, y el concepto es que él hace bondad con justicia, la bondad, interesante, ¿no? Coger un látigo y sacarlos del templo buscando justicia bondadosa, interesantísimo ese concepto. Los cristianos necesitamos esa bondad que es al mismo tiempo amable y fuerte. La palabra que usa Pablo para bondad es la palabra agathosune, ¿sí? Es típica de la Biblia y no ocurre en el griego secular. A Pablo le encantaba inventar palabras, a Pablo le encantaba armar palabras de 2 o 3 monosílabos que los unía y producía ese término. La bondad justiciera en favor del necesitado es Biblia pura. Es el Espíritu Santo en nosotros proclamando, clamando y buscando justicia. Recordemos que estos 3 frutos, paciencia, benignidad y bondad, están relacionadas con nuestras interrelaciones con nuestro prójimo, en un contexto de justicia social y justicia religiosa, haciéndole frente a tanta falsa doctrina y legalismo. Justicia social, justicia religiosa, esa palabra sí que se ha escuchado bastante en nuestros contextos, en nuestros noticieros, en nuestro diario quehacer. Justicia
para los pobres, justicia, pero muchos que gritan y llevan sus pancartas de justicia no son buenos, no son benignos y no tienen paciencia. Si ve, se convierte en un concepto meramente de palabra, pero exigir esa justicia bondadosa implica llenura del Espíritu Santo en las personas. ¿Qué aprendemos de la bondad? Vamos a mirar qué aprendemos de la bondad. Pablo, en el siguiente texto a los colosenses, les describe cómo el fruto del Espíritu Santo beneficia al prójimo. ¿Sí? En Colosenses 3, 12 al 15, leo en favor de ustedes. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Le está diciendo a los colosenses que una de las vestiduras espirituales que se debe reflejar en todos nosotros los creyentes para los demás son esas tres características: paciencia, benignidad, bondad. Ayúdense unos a otros, respáldense unos a otros, cuídense unos a otros, llénense de paciencia, soportense unos a otros, perdónense unos a otros. Si hubieran quejas entre ustedes, solucionen todo en el nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces, estas son tres características que le ayudarían mucho al diario quehacer de nuestras vidas, de nuestra sociedad, algo que se ha perdido en el contexto de pareja, en el contexto de familia, laboral, académico, político. La humanidad de hoy es una humanidad que no tiene el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, y eso es grave de toda gravedad. La realidad es esa. Y como seres espirituales, seres con conciencia, seres con alma, necesitamos volver a ese estado espiritual. La humanidad de hoy es un ser humano materialista, con énfasis en el hedonismo físico, donde solo creemos lo que entra por nuestros 5 sentidos, no más. Pero la parte espiritual está dormida, subyugada, nadie quiere saber de lo espiritual, nadie quiere saber de lo eternal, nadie quiere saber sobre la muerte. No, comamos y bebamos que mañana moriremos y parte sin novedad. Pero estas características del fruto del Espíritu Santo nos recuerdan que somos seres espirituales. Miremos el consejo de Pablo a los cristianos de la ciudad de Roma para predicar la bondad. Sigue Pablo diciendo en Romanos 12, 9 al 15. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Con los anteriores consejos, Pablo nos da las herramientas prácticas para vivir en comunidad. Esta segunda tríada del fruto del Espíritu Santo es hacia el prójimo y por el prójimo. Casi que estamos frente a otra vez la teología de Pablo presentándonos como las bienaventuranzas que Jesús enseñó en su gran discurso de Mateo 5, en su gran predicación. Aquí está Pablo poniéndolas en el contexto de una bondad que impacta al prójimo. Sí, espectacular. Yo lo vuelvo a leer para que vamos a ir concluyendo y así orar para finalizar esta triada. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, los otros, fraternal, la honra, prefiriendo unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, diligentes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación. Esto es dar en acción, es estar llenos del Espíritu Santo, hospitalidad, bendecir a los
bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Déjeme decirle, iglesia, por último, tenemos que quitarnos ese religión teológico, religioso, de autoridad religiosa, que nos dijeron que ser llenos del Espíritu es hablar en lenguas. No, ser llenos del Espíritu es practicar esto que acabo de leer. Esto sí es llenura. Los que el prójimo se beneficie de nuestra llenura. Porque muchas veces hay contextos donde, es que fulanito de tal, la señora, aquel caballero habla en lenguas y el impacto en una iglesia, no, ese es muy espiritual, ese no lo toquemos, ni toquemos la capa del ungido. O sea, es un concepto orgulloso, petulante, es un concepto que no bendice al prójimo, no. Tanto Jesús en el Sermón del Monte en las Bienaventuranzas, como Pablo aquí en Romanos 12, 9 al 15, nos está diciendo, esto sí es llenura del Espíritu Santo, paciencia, benignidad y bondad. Que Dios nos ayude con nuestro prójimo, y no el prójimo que más amamos, muchas veces el prójimo que nos cae mal. Vamos a orar y sigamos creciendo en el fruto del Espíritu Santo. Y recuerden que en nuestras próximas 3 entregas hablaremos de esa relación interna. O sea, yo tengo comunión con el Padre, tengo comunión con el prójimo, que sigo consigo mismo, ¿sí? Fe, mansedumbre y templanza en las próximas entregas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Bendecimos en una forma especial lo que acabamos de compartir. Llénanos, Señor, de esta tríada del fruto del Espíritu Santo, estos 3 sabores, paciencia, benignidad y bondad. Ayúdanos a ser buenos, a dejar una marca en los necesitados y en las personas que requieren de tu amor a través de nosotros. Líbranos del orgullo, de la arrogancia, de la vanagloria, de la altivez, y enséñanos a ser buenos como tú lo fuiste, oh Dios, aquí en la tierra, manso y humilde, como una paloma, como una ovejita, linda y preciosa. Quedamos en tu presencia, orando al cielo que nos bendiga con su gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima entrega.